Para ello necesito que uno vaya a el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Amén. Amén. 8 al 16. Sí, desde el 8 al 16. Amén. El título es Guerra contra los amalecitas. Amén. ¿Lo leemos, por favor? ¿Lo leo? Sí. Dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y diga a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Gloria a Dios. Como pueden ver, es un enemigo que tienen los israelitas desde que salieron de Egipto, porque acá en el libro de Éxodos ya está hablando del problema que tuvo el pueblo hebreo contra Amalec. Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: la orden de exterminar a Amalec. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalec cuando estaban en camino, después de haber salido de Egipto. Recuerden que, sin ningún temor de Dios, los atacó en el camino. Se aprovechó de ustedes que estaban cansados, fatigados, y atacó por la espalda a los que estaban débiles y habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya librado de todos los enemigos que les rodean, en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalec. No lo olviden. Esa es la orden que Dios le dio al pueblo judío. Ahora bien, el espíritu de Amalec representa un espíritu que se levanta en contra de los propósitos de Dios. El pueblo de Dios salió de Egipto con un propósito. Ese propósito era buscar y encontrar la tierra prometida a donde Dios lo había enviado a ese pueblo. Amén. Hoy los propósitos de Dios están en otro nivel. Hoy cada familia, cada jefe de familia, cada hermano, cada hermana tiene propósitos económicos, propósitos personales, ministeriales y familiares. Y contra esos propósitos va el espíritu de Amalec. Y como dice la palabra, ataca por donde menos lo esperamos. O sea, nos ataca
por detrás, por donde no podemos verlo, por donde no lo vamos a esperar, nos va a atacar Amalek. Vamos a comenzar este estudio con 4 preguntas que son las fundamentales. La primera es, ¿por qué dice Dios que Amalek se levantó contra su trono? La segunda es, ¿por qué Dios está en pleito con Amalek de generación en generación? La tercera, ¿por qué a Amalek se le vence sosteniendo las manos del líder? Y la cuarta, ¿por qué cuando se vence a Amalek se levanta la bandera de Jehová Nisi? Vamos a comenzar a desarrollar este estudio para que ustedes conozcan este espíritu que nos está atacando, porque no quedamos exentos nosotros como siervos, porque dice la palabra de Dios que Él ataca también a nivel ministerial, porque volteando la cabeza se cae todo. ¿Me van entendiendo? Amén. Bueno, veamos quién es Amalek. Margarita, Génesis 36, 12. Dayana, Primera de Corintios 16, 22. Walter, Gálatas 1, 8, 9. Estamos ya en Génesis 36, 12. Vamos a ver quién es Amalek. ¿Qué dice la palabra? Y Tina fue concubina de Elifaz, hijo de Isaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Isaú. Esaú. Bueno, como ven, era nieto de Esaú, Amalek. De ahí viene Amalek. O sea, ya viene de una raíz que había tenido problemas, porque sabemos que Esaú tuvo sus problemas. La Biblia nos cuenta la historia de Esaú y su hermano que tuvieron problemas. El problema aquel famoso de vender la primogenitura por un plato de comida. ¿Se acuerdan de eso? Entonces dice que Amalek era hijo de Tina y de Elifaz, nietos de Isaú. Primera de Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranatha. Amén. Eso quiere decir que Amalek es maldito por Dios, significa maldito de Dios. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Amén. O sea, quiere decir que aquel que viene con un evangelio diferente al que ustedes reciben a través de la palabra, esa persona es enviada por Amalek. Porque es un anatema, es una persona que está maldita por Dios para hacer ese trabajo de confusión en las mentes y sacarlo del lugar a donde ustedes están recibiendo la palabra y están siendo ministrados a través de la palabra. Ahora vamos a contestarnos la primera pregunta. ¿Por qué Dios dice que Amalek se levantó contra su trono?
entendamos que el trono es el gobierno, el lugar de gobierno de Dios, el trono. Y el trono, con sus propósitos eternos e inamovibles. Isaías 14, versículos 12 al 15. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Isaías 14, versículo 12 al 15. Bueno. Amén. Sí. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Cubriré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro y lo más profundo de la fosa. Amén. Esto es una palabra dirigida al rey de Babilonia, que por su arrogancia y por su altivez se quería comparar con Dios. Amalek hace exactamente lo mismo. Se quiere comparar con Dios y quiere ocupar el lugar de Dios porque va contra el trono de Dios. Todo aquel que va contra el trono de Dios quiere quitarle el lugar a Dios. Todo aquel que va contra el trono de los ministros de Dios y que quiere usurpar el trono de los ministros de Dios, quiere ocupar el lugar de Dios, quiere ocupar el lugar de los propósitos que Dios ha puesto en esas personas. Por lo tanto, está tomado por el espíritu de Amalek, y por eso la palabra nos dice que se levanta contra el trono. En el capítulo 17 de Éxodos, nosotros veíamos que cuando el pueblo judío, comandado por Moisés, iba hacia la tierra prometida, hacia Canaán, le salió al cruce Amalek. ¿Por qué? Porque iba contra los propósitos de ese siervo de Dios que comandaba un pueblo para que no se cumplieran los designios de Dios, para que el pueblo hebreo no llegase a Canaán. Por eso los amalecitas le salieron al encuentro, pero le salieron por atrás cuando venía la gente que venía al último era la gente que venía cansada, que venía agotada de tanto caminar. A esa gente atacó, no atacó a los que venían adelante, que venían con fuerza, sino Amalek es un espíritu que ataca a aquellos que están cansados, a aquellos que están agotados. ¿Por qué? Porque el demonio siempre nos distrae y nos agota en diferentes tareas para que cuando venga realmente la batalla, nosotros estemos cansados y el espíritu de Amalek, que es un espíritu satánico, nos tome de sorpresa, nos tome por atrás y no podamos vencerlo. Pero sabemos que en Dios nosotros somos más fuertes que nadie. Amén. Busquen 1 de Samuel 27:8. A ver las dos niñas. Una busque 1 de Samuel 27:8 y otra 1 de Samuel 30, capítulo 1, capítulo 30, versículo 1 al 19. Aquí vamos a ver que Primera de Samuel habla de lo que tenía que hacer el rey David, un hombre que Dios había puesto para llevar adelante planes dentro de su reino. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel
capítulo 27 y capítulo 30. 27. Y capítulo 30. La que tiene el 27 empieza con 27, versículo 8. Subí David con ¿Cuál es esa? Primero Samuel 27, 8. 8, sí. Sí. Y subí David con sus hombres y haciendo incursión contra los jesuritas, los jeritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo también la tierra desde como quise va a sur hasta la tierra de Egipto. Amén. Y salía con sus hombres. David volvió durante 1 año y 4 meses en el territorio filisteo. Y salía con sus hombres a saquear a Jesur, Geser y Amalet, que habitaban en aquella región desde Telaín, en dirección sur hasta Egipto. O sea, David hacía una guerra de guerrillas, atacaba a esos pueblos, los saqueaba y los dejaba. ¿Y qué dice Primera de Samuel, capítulo 30? 30. Sí, desde el versículo 1 en adelante hasta el 19. Dale. Si no aprendí a leer hoy, no aprende más, dijo. Parate. Cuando David a sus hombres vinieron a buscar al 13 día los de Amales había Bueno, dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siglar y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negueb, atacando a Siglar, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisionero a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello, hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisionera a las 2 mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería aprenderlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido con sus hijas. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, éste consultó al Señor y le preguntó:
¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor le contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David puso en camino con sus 600 hombres que lo acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber, y le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de pasa de uva. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido. Entonces David le preguntó, ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? Y el egipcio le respondió, soy criado de una malecita, pero hace 3 días que mi amo me abandonó porque caí enfermo. Pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos y de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siglar. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?, le dijo David. Y el egipcio le contestó, si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Así lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en el territorio filisteo, en el territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo. Menos de 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No le faltó ni una sola cosa pequeña de todo lo que le habían quitado, ni tampoco le faltó un solo niño ni adulto, pues David recuperó todo. ¿Se dan cuenta? Cuando atacamos a Amalek, lo tenemos que hacer primero haciendo una con Dios. No podemos ir a ciegas a querer atacar a un enemigo que es presuntamente más poderoso que nosotros, que estamos cansados. Tenemos que renovar las fuerzas, pero para renovar las fuerzas tenemos que ir ante Dios, para que Él nos dé fuerzas. Entonces, teniendo fuerzas, vamos a poder ir y atacar a Amalek, porque lo vamos a encontrar como lo encontró David, satisfaciendo los deseos por todo lo que robó y todo lo que hurtó. Y ahí lo vamos a exterminar y le vamos a quitar todo. ¿Por qué? Porque la orden de Dios fue que no tenía que quedar ni uno solo vivo. Esa fue una de las causas que después vamos a ver por las cuales Dios le quitó el trono a Saúl. Por no cumplir la orden que Dios había dado desde el principio, en Éxodo, a que tenía que ser exterminado Amalek. Cuando no vamos hasta las últimas consecuencias con un espíritu de esa índole, ese espíritu siempre le vamos a dar posibilidad de que retome fuerza, de que se multiplique nuevamente, y cuando estemos descuidados nos vuelva a sorprender por la retaguardia, como dice la palabra. Porque no viene de frente, sino espera que estés dormido, espera que estés cansado, o te ataca por atrás, por la parte que menos esperás que te ataque. Entonces nosotros debemos entender que las órdenes de Dios son para cumplirlas, y no tenemos que tener ni un ápice de benevolencia con el enemigo, porque después el enemigo se levanta y nos destruye a nosotros y nos cuesta mucho levantarnos.
Amalek siempre atacará la autoridad. En estos días son espíritus rebeldes que atacan la autoridad por medio de toda clase de argumentos y comentarios. Acá hubo comentarios y esos comentarios limpiaron todo el fondo. Mire para atrás, mire para atrás, mire, atacaron todo el fondo, los comentarios. Por eso escuche lo que dice la sierva. Cuando tengan un problema, vengan a la fuente. No consulten entre ustedes, porque cuando consultan entre ustedes es cuando se origina algo que no se debe originar. Los comentarios. Y esos comentarios siempre son adversos y traen como resultado que haya gente que se separa de la casa de Dios por esos comentarios. Busquen Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9, Marcos. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Walter, Primera de Samuel 34. Margarita, Primera de Samuel 38. Amén. Para las niñas. Pero ya lo tuvieron ahí cerca. Amalek. Números 24:20. Bueno, Marcos. Amén. Dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Amén. Primera de Samuel 34. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Amalek nos hace llorar por lo que nos hace, porque nos deja sin fuerzas y encima nos roba todo. Pero luego en Primera de Samuel 36 dice, ¿a quién le tocó Samuel 36? Como me habías dicho, 34, 36, 38. Leo, 6. Bueno, 6. Samuel 36. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando empiezan los comentarios, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios. Amén. No hay otra forma. Si tratamos de buscar la solución entre nosotros, terminamos peleando entre nosotros y no encontramos la solución. David fue sabio, buscó la solución en Dios. Dice Samuel 38, dice que él consultó a Dios. Y después en Samuel 30, 18 dice que recuperó todo lo que le habían robado. Amén. Ahora, en número 24, ¿qué nos dice? 24:20. Y ahora, como yo entiendo que tú has reinado y que el rey de Israel ha de ser de tu mano firme y estable. Amén. 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 Gloria a Dios. El espíritu de Amalek representa hoy un espíritu que está enquistado en las naciones. Sí, Señor. Un espíritu que se mueve con mayor fuerzas.
en medio de las naciones. ¿Por qué? Porque Amalek se opone enérgicamente al trono de Dios. ¿Y qué cosas se oponen hoy al trono de Dios? El humanismo, el relativismo, el hedonismo, el materialismo, el liberalismo. Todo lo que viene con ese tipo de corrientes nuevas que nos trajeron como consecuencia el matrimonio igualitario, son todas cosas que van contra el trono de Dios. Todas cosas que Dios las considera abominación. Entonces, todo eso se levanta en este tiempo contra el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está por mandar a su Hijo por segunda vez. Entonces todo se tiene que levantar, y principalmente se va a levantar contra Israel, porque son los que van a esperar su venida, y es a donde va a venir Cristo por segunda vez. Él viene a su pueblo. Él viene a su pueblo, a Israel viene. Él viene a juntar a su pueblo Israel. Su misión sigue siendo la misma desde el principio, Israel. Nosotros somos el Israel injertado. No quiere decir que no venga a nosotros. Viene primeramente para los israelitas, pero también viene a llevarse su iglesia, que está compuesta por aquellos que no son judíos. Entonces, Amalek se tiene que levantar. La segunda pregunta que nos habíamos hecho es por qué Dios está en pleito con Amalek de generación en generación. Y nosotros tenemos que pensar que si Dios está en guerra con Amalek, nosotros también tenemos que estar en guerra con Amalek. Porque Amalek no va a tener distinción, sino si nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, Amalek se va a levantar contra nosotros porque se quiere oponer a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Así es, Señor. Ahora, Dios necesita urgentemente un liderazgo contra Amalek. Necesita levantar un David que no le importe el tiempo, pero que sepa que tiene que exterminar a Amalek, que lo tiene que destruir. Amén. Y ese liderazgo tiene que tener una atención absoluta a lo que dice la palabra. Yo no me puedo basar por cualquier cosa como líder contra Amalek que no sea la palabra, porque en ella voy a encontrar los secretos de parte de Dios para poder ir contra Amalek. Amén. Porque estoy luchando contra una potestad del enemigo, contra un principado del enemigo. Y como líder, yo tengo que tener un espíritu que confronte a Amalek y que haga que la iglesia avance, Amén. que ustedes puedan avanzar, que ustedes tengan la cobertura suficiente para poder ir contra Amalek, porque nosotros estamos para cubrirlo. Nosotros como líderes tenemos que levantar una muralla para que ustedes se puedan mover sin necesidad de que Amalek venga contra ustedes. Pero ese liderazgo tiene que tener herramientas. Y esas herramientas son de carácter radical. Yo no le puedo tener lástima a Amalek, como le decía hace un rato. No le puedo tener lástima a los malos hábitos que trae Amalek, a los malos pensamientos, a la cultura, a las cosas que quieren poner a Amalek, que no corresponden de acuerdo a lo que me dice la palabra. Por eso es que yo me tengo que basar en la palabra, porque si no Amalek me va a querer hacer entender que yo puedo salir de la palabra
sin ningún problema. Y cuando yo me desvíe de la palabra, Amalek me va a atacar por ese lugar, porque él va a buscar la grieta para poder atacarme. Y yo tengo que tener en cuenta la orden que dio Dios. Dios dijo, hay que destruir a Amalek. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue desechado Saúl? Vayan a 1 de Samuel 15, Dayana, 1 de Samuel 15, versículo 8 y 9. Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Amén. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo dejar de lado la orden que dio Dios de exterminar a Amalek. Saúl quiso ser más bueno que Dios y le perdonó la vida al rey amalecita cuando lo tenía que haber matado primero a él y después haber matado de él para abajo todo, porque Dios no le dijo que guardara los mejores animales, no, le dijo que destruyese todo. Pero él no le hizo caso a Dios. Él quería llevarle como trofeo al rey de los amalecitas y después las mejores cosas que él juntó. Él quiso ser más bueno que Dios y con el enemigo no se puede ser más bueno que Dios. Amén. Hay que destruirlo. Dios dijo, hay que destruirlo y lo tengo que destruir. Amén. No puedo dejar nada, ni siquiera un bebé, porque ese bebé cuando crezca va a tener el recuerdo y el odio contra mi vida y me va a buscar para matarme. Y si no me encuentra a mí, va a buscar mi descendencia. ¿Me van entendiendo lo que les digo? Amén. Es una orden certera que dio Dios. Contra los espíritus malvados hay que destruirlo. Amén. Hasta lo último. No tiene que quedar nada. Amén. Ni una, ni lo más chiquito, ni el espíritu más chiquito. Cuando la palabra de Dios habla de que termina hasta los niños, no se refiere a las personas. Se está refiriendo a los espíritus más pequeños. Así es, Señor. Espíritus más pequeños. Porque todo está envenenado, todo está contaminado. Entonces yo tengo que matar todo lo que está contaminado, porque Dios me dice que yo lo tengo que exterminar, para que no haya posibilidades de que se reproduzca, porque con uno solo que quede vivo, por más chico que sea, ese se va a reproducir, y al cabo de un tiempo yo voy a tener de nuevo una legión de espíritus que me ataque. Y voy a volver a tener problemas. Entonces, Dios me manda a hacer una cosa, yo tengo que ser terminante en cumplir la palabra que dice Dios. Amén. Dice, si tú no matas a Amalek, él te matará a ti. ¿Me entienden lo que les digo? Lo que les acabo de explicar. Si tú no matas a Amalek, él te matará a ti. Segunda de Samuel, capítulo 1. Nos habla de la muerte de Saúl. Dice, después de la muerte de Saúl, David volvió a Siglar tras haber derrotado a los amalecitas. Y allí se quedó 2 días. Pero al tercer día llegó al campamento de Saúl un hombre que traía ropas rasgadas y la cabeza abierta,
de tierra en señal de dolor, cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? He logrado escapar del campamento israelita, respondió el hombre. Pues, ¿qué ha ocurrido? Dímelo, por favor, exigió David. Pues que el ejército huyó del combate y muchos de ellos murieron, contestó aquel hombre. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, preguntó David al criado que le había traído la noticia, y éste respondió: pues de pura casualidad yo estaba en el monte Gilbolá y vi a Saúl apoyándose en su lanza y a los carros de combate y a la caballería enemiga a punto de alcanzarlos. Y en ese momento él miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes y luego preguntó quién era yo y yo le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara a él y lo matara de una vez, porque ya había entrado en agonía y sin embargo todavía estaba vivo. Así que me acerqué a él y lo maté, porque me di cuenta de que no podía vivir después de su caída. Luego le quité la corona de su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo, para traérselos a usted, mi señor. Entonces David y los que lo acompañaban se rajaron la ropa en señal de dolor y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, lo mismo que la derrota que habían sufrido los israelitas, el ejército del Señor, y ayunaron hasta el atardecer. Después David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿tú de dónde eres? Soy extranjero, una amalecita, contestó él. ¿Y cómo es que te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido por el Señor?, exclamó David. Y llamando a uno de sus hombres le ordenó: anda y mátalo. Y él hirió mortalmente a la amalecita y lo mató mientras David decía: tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido por el Señor. ¿Se dan cuenta? Aunque quede un solo amalecita, ese amalecita va a hacer lo imposible para ir contra el que tiene el trono. En este caso, el que tenía el trono era Saúl. Y él fue contra el que tenía el trono y por más que estaba herido, lo remató. Y después se presentó ante David llevándole la corona y el brazalete para que, a ver si David era benévolo con él y lo perdonaba. Pero David tenía bien en claro que Dios le había dicho que no tenía que quedar ni una amalecita vivo. Por eso lo mató. Por eso mandó que lo maten. Dice: pero como David era un hombre conforme al corazón de Dios, no dudó. Y mató a la amalecita que le había traído la noticia de la muerte de Saúl. Hermanos, los únicos que pueden destruir a Amalek son aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No nos podemos dar de valientes si no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Si no tenemos la unción que necesitamos para destruir al enemigo. Amén. No es cuestión de andar pateando puertas, rompiendo imágenes, poniendo la mano, reprendiendo, insultando y diciendo cuantas cosas ustedes ven por ahí cuando se hacen imposición de mano. Porque aquellos que se dedican a hacer ese tipo de cosas es porque no tienen la unción de parte de Dios. Entonces cree que insultándolo al enemigo van a lograr algo. Lo único que van a lograr es que se levante como leche hervida y lo dé vuelta. Porque eso es lo único que consigue.
aquel que es ungido por Dios, espera el momento preciso Amén. para levantar su mano, sacar la espada que Dios le dio Sí, Señor. y cortarle la cabeza al enemigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entendieron? Cortarle la cabeza al enemigo. No andar con vuelta y preguntándole cómo te llamás, de dónde venís, qué es lo que hacés. No, le corta la cabeza al enemigo Amén, porque sí, Señor. Dios ya le mostró que es un enviado de Satanás y que le tiene que cortar la cabeza porque Sí, si Señor. no, como dicen, una manzana podrida me pudre todo el cajón. Entonces lo mato y se terminó todo. Muerto el perro, se terminó la rabia. No tengo más problema. Vayan a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 42 y 43. En Primera de Crónicas 4. ¿Estamos? ¿Quién lo tiene? A ver. Bueno. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Amén. O sea, los que destruyen a Amalec son los de Judá y los de Simeón. ¿Por qué? Porque la palabra Judá significa alabanza y la palabra Simeón significa intercesión. La alabanza y la intercesión son primordiales para la destrucción de las estructuras de Amalec. Porque siempre van juntos. Pero no solamente hay que vencerlo a Amalec, sino hay que despojarlo y quitarle el botín. El último punto, no, el tercero, dice, ¿por qué a Amalec se le vence sosteniendo las manos del líder? Y ahí volvimos a Éxodo 17, del 8 al 16, ¿no? Que dice que Ur y Aarón eran los que le sostenían la mano al líder. Porque cuando el líder flaqueaba, bajaba las manos. Entonces, ganaban los del equipo contrario. Cuando le levantaban las manos, ganaban los judíos. ¿Qué descubrimos ahí? El líder encarna los propósitos y el gobierno de Dios. Por lo tanto, cuando vamos a un lugar, lo primero que tenemos que saber quién es el hombre o quién es la persona que tiene la visión. Porque debemos ir detrás de la persona que tiene la visión. Amén. Tenemos que estar unidos a la visión. No podemos ir a un lugar a pelear y no saber cuál es la visión, cuál es la estrategia que Dios ha dado, porque no le da la estrategia a todo el mundo, se la da a uno solo, porque ese es el líder. En este caso el líder era Moisés, Gloria a Dios. Aleluya. y Dios le había dado una vara, Sí, Señor. y esa vara, ¿qué representaba? Representaba la autoridad de Dios, Amén. y cuando la vara esa se bajaba, disminuía la autoridad de Dios. Entonces tenían que levantarle la mano para que la vara estuviera en alto y la autoridad estuviera por sobre todas las cosas, sobre todas las cabezas. Por eso lo llevaron a un lugar alto, porque el lugar alto significa el trono. No el trono de Dios, sino el trono del ungido. El lugar alto es el trono, es el lugar de donde se puede visualizar todo. Y donde se puede ver todas las maniobras que hacen. Además, Aarón y Ur representaban los varones ungidos, escogidos por Dios para interceder
en favor del líder. El líder siempre tiene que tener a su alrededor personas que son los intercesores. Amén. Por eso le pasan las cosas que le pasan a la sierva. Porque los intercesores que Dios levantó en este lugar duermen. ¿Me entendieron? ¿Escucharon bien lo que dije? ¿Qué dije? Los intercesores duermen. Más fuerte. Los intercesores duermen. ¿Qué intercesores duermen? Nosotros. No, los intercesores que Dios levantó en este lugar para ayudar a la sierva. La sierva no tiene quien le levante las manos. Vamos a pedir a Dios que nos mande 2 criques para que le levante las manos. Porque los intercesores duermen. Dios les ha puesto dones para que sean utilizados. No para que hagan lo que hicieron aquellas personas que el amo, antes de partir, les entregó dones y hubo uno que los enterró porque tuvo miedo. Ustedes no tienen que tener miedo. Dios les ha dado dones y ustedes tienen que utilizar los dones. Tienen que leer el manual explicativo de los dones. ¿Y cuál es el manual explicativo de los dones? La Biblia. Acá van a encontrar la palabra que les va a decir cómo tienen que utilizar los dones. Aparte, si ustedes tienen dones, esos dones no los fueron a comprar al supermercado. Esos dones son un regalo que les dio Dios. Entonces, si Dios se los dio, Dios le va a enseñar a manejar esos dones. Y si necesitan más, Dios le va a poner más dones. Porque la palabra de Dios dice que al que necesita, más se le da. Y al que no lo utiliza, Dios se lo quita. ¿Me entendió lo que le dije? Al que necesita, Dios le duplica. Al que no lo usa, Dios se lo quita. Porque no fue fiel. Porque tuvo miedo. Porque lo que nos da Dios es para utilizarnos, no para tener miedo. La última pregunta es: ¿por qué cuando se vence a Amalek se levanta la bandera llamada Jehová Nisi? La bandera representa ¿qué cosa? Victoria. ¿Cómo? Victoria. No. ¿Qué representa la bandera que tenemos acá? ¿Qué representa esta bandera? Libertad. No. La patria. La nación. No hay otra bandera no hay otro país que tenga la bandera de Argentina. Entonces significa y representa una nación. Es la identidad que nosotros tenemos como nación. La identidad que tenemos como reino. Amén. Por eso tenemos que levantar la bandera de Jehová Nisi Amén. cuando vencemos a Amalek. Cuando nosotros lleguemos, o cuando alguno de ustedes llegue a rescatar, y acá voy a ver la fe de ustedes, 10.000 personas para traerlas a la iglesia, en ese momento van a poder levantar la bandera de Jehová Nisi. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No escuché ningún amén. No se tienen fe. Amén. Así no convencen ni al perro. Porque cuando el reino de Dios triunfa, nosotros tenemos que izar la bandera de Jehová Nisi. Amén. Amén. ¿Me entendieron? Amén. Debemos usar la bandera de Jehová Nisi cada vez que vencemos al enemigo. Gloria a Dios, aleluya. Hacerle recordar que le pisamos la cabeza. Amén. Que Jehová es el varón de guerra. Amén. Y que nosotros luchamos bajo su bandera. Amén. Pónganse de pie.